¿Cómo te tomaste tú el final de Hello Internet y qué fue Hello Internet? Fue triste porque no fue un final. No fue un final. O sea, Hello Internet era este podcast que mencionamos muchas veces en nuestros episodios de cosas de Internet porque nos inspiró un montón. Era un show que amamos y creo que no es una exageración decir, nos cambió la vida. Y nos rompió el corazón. Sí, porque luego, de repente, después de años de acompañarnos, Hello Internet en febrero del 2020 simplemente dejó de publicar. No hubo un tweet de explicación, no hubo un email de explicación, no hubo nada. Y ese podcast además no tenía un horario regular. Tú no podías predecir cuándo iban a publicar el próximo episodio. Entonces era común para uno como fan ir a la aplicación a chequear si ya había episodio nuevo y a veces tener la felicidad de que sí y a veces pues no. Yo me acuerdo que me puse a investigar ya cuando habían pasado meses sospechosamente largos sin haber publicado. Y en una de esas había una respuesta decía, no, estamos en un hiato, estamos en una pausa en el proyecto, pero no explicaban nada, no explicaban por qué la pausa, no explicaban. Creo que en una publicación de Patreon dijeron, no estamos peleando, simplemente dejamos de publicar. Y más que no fue lo que pasó, como aunque sea un episodio que sea, chao. Obviamente nosotros seguimos con nuestras vidas, pero hubo un duelo ahí, como yo sentí un algo que me faltó hasta el día de hoy, que han pasado 4 años. Y nosotros, en cosas de Internet, no queríamos repetir eso, por nosotros y por las personas que han hecho parte de este viaje. Entonces, uy, Este se es me el va a quebrar episodio, la voz. este es el episodio de Chao. Este es el final. Y bueno, yo creo que hay que empezar por cómo arrancó Cosas de Internet, la génesis. ¿Y por qué? Porque te parece importante contar el principio del episodio, del proyecto. Yo estuve de acuerdo con la idea, pero me da curiosidad porque Yo siento que ahorita que hemos hablado de terminar el proyecto, instintivamente me voy al inicio y me dan muchas ganas de recordar el camino que hemos recorrido. Entonces, no creo que tenga una razón, ujú. tengo más como una tendencia y un sentimiento en el corazón. Bueno, ¿y cómo? Yo sé que en distintos escenarios y distintos momentos hemos contado el inicio, pero yo creo que hoy se siente distinto porque hoy lo estamos haciendo desde una actitud de cierre. Y entonces, ¿cómo empezó Cosas de Internet? Corría el 2016. Sí. Lo que yo recuerdo que estaba ocurriendo conmigo en ese momento es que estaba encontrando mi camino. Aún lo estoy encontrando, pero en ese momento era más intenso porque estaba en mi último año de universidad, de una carrera que es cualquier cosa, comunicación. Y lo que sí sabía era que yo acababa de hacer un podcast que se llamaba Ciudad de Datos y que yo sentía que tenía mucho para mejorar y que sentía que quería seguir haciendo podcast porque en toda la confusión que sentía a mis, ¿cuánto? ¿24 años? ¡Wow! Algo así, sí. Sí, en toda la confusión sabía que me parecía agradable el mundo de los podcasts y que me gustaba mucho y que encontraba inspiración, confort, ideas, emociones agradables que quería perseguir. Y en eso, tú y yo empezamos a ser novios Ujú. y yo charlaba tan rico contigo y parchábamos tan rico que yo varias veces te insistía, ¿por qué no hacemos un podcast juntos? ¿Y cuál era tu reacción? Yo al principio decía que no. em, pues estaba abrumado con estar en Magic Markers haciendo cosas, pero también tenía un poquito de prevención de cómo nos iba a ir con las dinámicas de conversación. Ujú. Y además recuerdo que yo tenía pendiente, o sea, por cosas distintas de la vida, yo también tenía como intentos pasados de haber grabado conversaciones con Bruja. Pero espérate, ¿qué era lo que te daba miedo de la conversación? Creo que en ese momento yo romantizaba mucho las conversaciones que tenía con Bruja. Y el Ah, tipo ok. de conversación que tenía con él era algo que nosotros ya habíamos intentado grabar. Entonces tú, como que entre que sentías que una conversación conmigo no iba a llegar al nivel con Bruja y que sentías que realmente la persona con la que tú querías hacer un podcast era Bruja, me decías que no. ¿Sí? Algo ¿Te así. entiendo bien? Sí, algo así. O sea, suena, me da pena confesarlo, pero es un poco verdad. Y entonces con Bruja, eventualmente sí hicimos un par de grabaciones, también inspirados por ti, ¿no? Porque como tú estabas ahí con el Araca de los podcasts y teníamos la posibilidad de grabar con los micrófonos de Magic Markers, fue como, bueno, intentémoslo otra vez. Y grabamos con Bruja y me acuerdo de estar grabando con Bruja y sentir como
No, yo sí quiero grabar con Laura, o sea, sí, sí. Qué chistoso. O sea, también, no me acuerdo exactamente cuál fue el punto de quiebre, pero en algún momento pasé de no querer grabar conversaciones nuestras a sí querer grabar conversaciones nuestras. Y fue como, bueno, está bien, hagamos un podcast. ¿Quieres explorar algo de eso? A mí me pareció especialmente bonito recordar, por ejemplo, que nos fuimos a Home Center a comprar unas cajas ahí como para insonorizarlas. O sea, piensen como una caja grande de plástico donde uno lleva cosas en un trasteo, con la idea que habíamos visto en internet de que uno podía llenarla de espuma y volverlo como un espacio sin reverberación y meter el micrófono dentro de la caja, poner la caja, digamos, encima de un escritorio y grabar casi que de nariz hacia la caja. Sí. Esa idea es terrible, o sea, por favor, No lo nunca. hagas porque no termina hablándole a una espuma. Y es súper, es incomodísimo hablarle una espuma es harto, pero yo sí he visto varias cosas en internet que le muestran a uno como casi que el hack de hablarle una espuma. Entonces me acuerdo que fuimos a Home Center y compramos las cajas y compramos la espuma y la pegamos. Y la experiencia de hacer eso es algo que recuerdo como con cariño, pese a que la idea fracasó rotundamente. Y hay una cosa más que recuerdo, nosotros llegamos a la decisión de que se iba a llamar cosas de internet y el Ah, eso era concepto. lo que quería recordar. ¿Cómo llegamos al concepto? Pues lo que yo recuerdo es que yo estaba fascinado con ciertas conversaciones de tecnología en esa época, como me había leído un par de libros de divulgación de Clay Shirky y cosas por el estilo, sobre como la importancia de las cosas que ocurren cuando uno pasa al mundo digital. E incluso me puse a hacer charlas cuando yo era profesor de colegio sobre esos temas, o en la Casa de la Historia, en el proyecto cultural de mi madre también de un par de conferencias. Era un tema que me apasionaba. Y tú también tenías pasión por ese mismo tema por caminos distintos. Pues yo estudiando comunicación, que de nuevo para mí es cualquier cosa. Y cuando dices eso, quieres decir, Bueno, laboralmente es muy amplio porque es desde comunicarle a un equipo de trabajo con claridad los objetivos hasta posicionar una marca, pasando por informar a una sociedad periodísticamente para fortalecer la democracia, o sea, es o un... también puede ser publicidad, venderle cosas a la gente, o también, o sea, es demasiado amplio. Ya, ya, ya. El caso es que en el amplio mundo de la comunicación y estando al principio de mis veintes, yo agarré un hilito que era, pues sí, como las humanidades digitales, ¿no? Entonces yo tenía un profesor, Carlos Barreneche, que me influenció mucho porque yo me metí en una investigación de él sobre datos, de ahí salió el podcast Ciudad de Datos, Ujú, y como él tiene, creo que formación de filósofo o algo así para la tecnología, o sea, lo que yo aprendí con él es que la tecnología para nada era únicamente el último chip del último celular y la última campaña de Apple, sino más bien pues la aproximación que tenemos nosotros que es, hey, esto cómo cambia la cultura, esto ujú. que nos puede enseñar del poder, esto que nos puede enseñar de la manera como se organiza una sociedad, esto qué implicaciones tiene para, sí, para la sociedad. Entonces, siendo pupila de esta persona y habiendo trabajado en mis últimas materias del semestre en esas humanidades digitales, pues yo también tenía ese interés. Y de hecho, cuando tú y yo empezamos a salir, tú me hablaste de memes, de un libro que te acabas de leer de memes. Ujú. ¿Recuerdas el título? El gen egoísta de Richard El Dawkins. gen egoísta. Ah, Y pero mentiras, no. no, Hay otro que es específicamente sobre memes que se sí. llamaba The Meme Machine, The creo. Meme Machine. Ajá. Y muy temprano en nuestras primeras salidas, em, tú me hablaste de ese libro y yo quedé como, wow, súper encarretada contigo. Creo que me gustaste un poco más ese día. Me acabo de sonrojar. Y eso fue importante porque creo que algo que estamos hablando más abiertamente hoy que en otras ocasiones es que Cosas de Internet es un proyecto de pareja. Y entonces para mí hoy todo está mezclado. Claro, total. Yo quiero preguntarte algo de eso. Ajá. Em, ¿Tú lo viste como un proyecto de pareja desde el principio? Sí, sí, sí. Yo siento que mi interés al puro principio y en general a lo largo del proyecto tenía más que ver con nosotros y tener un proyecto juntos que con el tema en sí mismo o lo que íbamos a publicar. Pero sí, sí quería preguntarte a ti de vuelta, ya que abres esa vaina, ¿por qué no hablamos tanto del hecho de que éramos novios haciendo el podcast? Porque empezamos a publicar y rápidamente nos topamos con esa pregunta de cómo lo describimos, qué somos nosotros en el acto de publicar. Yo me demoré años en caer en cuenta que esto era un proyecto de pareja. Como tan obvio, pero yo como que yo decía, no, o sea, nuestra relación es una cosa, pero Cosas de Internet es más grande que nuestra relación,
porque nosotros estamos hablando de temas chéveres, importantes, porque estamos haciendo un podcast que es como una cosa chévere e importante para mí, y porque la manera como describíamos el proyecto no era de pareja, era como esto es Bitcoin, estas son las ideas que nos llaman la atención de Bitcoin, estas son las fuentes que utilizamos para tener esas opiniones. Como que me lo tomé muy en serio, como yo haría esto con Santiago o con otra persona, Ujú. ¿no? Como que me lo tomé casi como un trabajo muchas veces. Y 2 o 3 años después fue como, duh, yo esto lo hago los domingos con mi novio, ¿no? Como esto es, o sea, hay parejas que cocinan, hay parejas que corren y nosotros hacemos un podcast. Sí, sí, sí. Entonces también yo como que al principio estaba como en negación, yo creo. De Claro, pronto sentía que eso demeritaba el proyecto, como que algo que hace una pareja no es en serio. Y bueno, luego pues tuve que aprender que quizás esa perspectiva no era la más adecuada. sí, pero yo sí siento algo parecido a lo que tú sentías porque internamente para mí era claro que esto es un proyecto de pareja y que lo hago en buena parte porque, Por mí. sí, exacto, pero también estaba el elemento de el cómo se comunica y cómo se percibe. Y yo sí sentía como es incómodo ser demasiado personales en esas dinámicas. Yo he visto proyectos de gente que es pareja y publica cosas en internet y hay veces me parece muy bonito cómo lo manejan, pero hay veces sí siento como que es muy íntimo y me parecía saludable o alguna palabra por el estilo tratar de no negarlo, pero tampoco ponerlo en el centro del escenario. Pura omisión. Pura omisión, exacto. Y yo me sentía, creo que un poco más cómodo con ese modelo de omisión de lo que me hubiera sentido si nosotros fuéramos más totalmente transparentes en ese sentido, como en esta grabación parece que lo estamos haciendo. Sí, ya hoy cruzamos esa barrera. Ya es el de Pirnos. Sí, creo que esa fue la decisión que tomamos y creo que fue una buena decisión. O sea, tratar de hacer el proyecto para mí, por nosotros, pero cuando lo publicamos, pues Independiente. sí, como que eso no tiene por qué ser la razón por la cual uno lo escucha o algo así. ¿Qué otro momento recuerdas? Hay una dimensión solitaria del proyecto, ¿no? Por ejemplo, estar editando. Sí. Hay una versión de pareja, ¿no? Como estar juntos grabando, publicando, haciendo rayones en las ventanas. Y también recuerdo como la sensación un poco más colectiva cuando empezaron a aparecer oyentes, cuando Uf. empezaron a aparecer amigos como Alejandro Gómez, como Sí, claro, o sea, JJ. claro, claro. Y también como proyectos cercanos, ¿no? Como Presunto Podcast, Estúpido Nerd, todas estas cosas que estaban pasando como tipo movimiento podcaster, también se volvieron como una emoción asociada al proyecto, como una sensación de estamos haciendo algo bonito con amigos. O sea, yo no sé describirlo todavía exactamente cómo, pero sí se volvió un tema como de comunidad. Como que si bien solo tú y yo estamos haciendo cosas de internet, es muy afortunado que logramos hacer parchecitos alrededor de nuestro interés por el podcast con gente que también estaba intentando y aprendiendo a hacer este tipo de shows desde Bogotá. Ujú. Y bueno, y ya pues más adelante, pues yo habría de trabajar en Radio Ambulante, habríamos de lanzar Dianoribe.fm, Magic Markets habría incluso de venderle a sus clientes podcast que aprendieron a producir y hoy en día pues ya ese mundo está mucho más amplio para nosotros. Sin duda para mí la primera etapa de cosas de internet fue que el podcast existiera. Concepto, identidad gráfica, distribución, grabar, publicar los primeros episodios. Y para mí eso nos tardó como 6 u 8 meses. La segunda etapa fue atraer más oyentes. Y yo recuerdo como un punto clave la pinza del editor de 070 y el artículo de Félix en El Tiempo sobre podcast recomendados. Y entonces, más allá de etapas y eso, ¿qué recuerdas, por ejemplo, con qué te quedas de esa primera etapa, cuando estábamos solo tratando de existir? No sé, me da mucha nostalgia. ¿Con qué me quedo como aprendizaje? Con lo que quieras, con recuerdos bonitos, con aprendizajes. O sea, como en términos de escenas, me acuerdo muchos domingos, como con ese atardecer bogotano cuando se pone anaranjado.
en tu casa de la ventana grande, haciendo cosas de internet, como pensando si esta frase o la otra, leyendo, ¿no? Pensando si hacemos el número 2 del episodio así o asá. Tengo como ese recuerdo de domingo por la tarde. Pero creo que lo que no me di cuenta en ese momento, que hoy sí veo, es que era como un niño jugando solo, como con un Lego o algo así, que es como: "No, yo estoy aquí construyendo una ciudad". Y uno lo ve desde lejos y es como uno está jugando. Y creo que lo que veo ahorita es que estábamos jugando al podcast y que fue muy divertido jugar al podcast y que aprendimos mucho de lo que yo sé, haciéndolo y cacharreando y probando. Y quizás esos primeros episodios no son geniales de escuchar, ni siquiera decentes de escuchar, pero, pero fue el aprendizaje. Fue, fue como un periodo de mucho, de nuevo lo veo todo con el filtro de la nostalgia. Claro, pero incluso yo también siento que con ese filtro de la nostalgia y pensando en cosas que nos han dicho varios oyentes, cuando tú dices que esos episodios no son ni decentes ni dignos de escuchar ni todas estas cosas, em, siento que ahí aparece un tema muy importante de nuestro podcast que es como la diferencia entre lo que nosotros queremos que sea chévere del podcast y lo que es chévere del podcast sin que nosotros lo podamos controlar Sí, o tenerlo ahí. claro, claro, en cierto sentido, uno pone su corazón en esta creación, lo hace lo mejor que puede con lo que tiene y, y la gente verá que le gusta o que le disgusta. Y los que les gustaron, pues se quedaron y los que les disgustó, pues se fueron. Mm. Pero, pues mis estándares internos son distintos porque aún hoy yo siento que cosas de internet podría ser muchísimo más robusto y genial. Sí, te entiendo, y está bien que lo creas así, pero a mí me parece bonito como lo que quizás era más chévere de los episodios cuando yo al menos recuerdo estarlos editando, no era pues que nuestra super bibliografía fuera muy profunda o que estuviera muy robusto en ese sentido, sino ciertas interacciones en donde nos reíamos de un chiste tonto, como que fluía la cosa de alguna manera, o Claro. celebrábamos una mini victoria. Pero, por ejemplo, hoy que estábamos volviendo a ver los episodios, caímos en la cuenta que nosotros empezábamos haciendo un recuento del anterior. O sea que al menos nos echábamos 15 minutos, Corrigiendo, sí, agregando, como haciendo mirando unas... hacia atrás con el espejo retrovisor. Ajá. Y luego lo cambiamos y luego dijimos, no, mejor empecemos el episodio mirando hacia adelante. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quisiera como, ush, hubiera sido genial desde el episodio 2 mirar hacia adelante. Como que Claro. nos tardó 8 episodios darnos cuenta que, que mejor no. Sí, no, yo no lo cambiaría para nada. No, Y pues puede no que en cambiarlo, pero esos esos... son el tipo de reflexiones que yo digo, Sí, claro, pero puede que en esos 20 minutos ahí estuviera cierta interacción que es la que realmente vale la pena, la que yo claro, atesoro. O sea, mi forma de verlo, sí siento que hay algo muy bonito en, ok. en eso. O sea, lo que yo escucho que tú estás diciendo es, sentías más frescura en esos primeros episodios, como más candidez quizá. No, 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 Ok. no. Lo que estoy tratando de decir es, creo que quizás el podcast siempre valió la pena Oh, como escucharlo. ok. Bueno, y lo que yo te estaba O sea, diciendo que es no que yo es... sentía que podía ser mejor, no solo en bibliografía, sino también en estructura, en la manera como hoy tratamos las respiraciones mucho mejor que en esa época, porque en esa época las cortábamos. Como distintos detalles, incluso la identidad gráfica, ¿no? O sea, lo que yo quería decirte es que eran muchos aspectos, no solo la bibliografía. Sí, 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 pero siempre me llama la atención que tú hablas como casi con vergüenza de los episodios viejos. Y yo, en este punto, no. Siempre valió la pena. Ajá. Quedémonos con eso. Que fue difícil. Me acuerdo que es difícil como el elemento de terapia, incluso de terapia de pareja, que es grabar un podcast juntos, Hmm. porque por ejemplo, en las dinámicas de las grabaciones hay cosas de mí mismo que no me gustan y me toca escucharlas y editarlas y Dame un sentir. ejemplo, por favor. Con el de Bitcoin no lo puedo escuchar ese episodio, me parece como, uy, es muy duro porque involucra escucharme a mí mismo como tercamente con una idea que quiero compartir y de repente, no sé, si tú ves algo chistoso, como que yo estoy tan enfocado en el destino que lo que a ti te parece chistoso, yo es como, ajaja, pero y sigo hablando. Y entonces escuchar eso en las ediciones es como, uy.
qué feito verse uno mismo en ese reflejo. Y creo que es algo más como intenso que simplemente decir no me escucha, no me gusta mi propia voz o esas sensaciones que uno puede ver cuando se graba a sí mismo, sino que ya es como, uy, estoy hablando de un proyecto en donde horas y horas de conversación con mi pareja, publicando a un montón de gente y sufriendo estas interacciones. Eso me parecía difícil. Y también algo difícil que puede empezar como a dibujar como los finales del podcast era em, como la sensación de no tenemos claro cómo carajo se hace un episodio de cosas de internet. Nunca. O O sea, sea, 6 años o lo que haya sido, y yo siento que nunca hackeamos el sistema. sí, exacto. Entonces tenemos como 40 y piola episodios publicados. Nuestros proyectos amigos que nacieron por las mismas épocas van en los 200 episodios o quién sabe cuántos, muchos más. O sea, expertos de sillón tiene 200, presuntos tiene un montón. Y a nosotros nos costaba mucho trabajo porque no teníamos claro cómo es que se hace esto. Y había muchas preguntas abiertas sobre, por ejemplo, no sé, que si algo sale aburrido, ¿lo regrabamos? ¿Es válido regrabar o no es válido regrabar? Y mezclar distintas conversaciones de distintos momentos. ¿Qué tanto tenemos que investigar para sentirnos tranquilos compartiendo información con el mundo, sabiendo como que hay una responsabilidad en la información que uno comparte? ¿Cuál es nuestra disposición emocional para grabar un episodio? Hmm, Si tenemos además estas distintas presiones, o sea, qué tan contentos tenemos que estar para podernos sentar enfrente del micrófono y hmm. reírnos y hablar fluido y no tener como la presión de X o Y. ¿Qué tan planeada tenemos que tener la estructura cuando entramos a grabar? O sea, muchas preguntas que ¿Qué nosotros... tanto investigamos? Porque es como, ay, qué rico, en cosas de internet aprendemos de un tema y luego vamos a decir lo que aprendimos. Pero inevitablemente, hablando, era como, uff, nos faltó un chingo de información. Y entonces yo siempre quería leer más y tú siempre estabas como, ya no más, Laura. Y yo sentía mucha ansiedad de pensar que esto es como un podcast de opinión, pero también de divulgación, donde hay 1000 puntos ciegos. Un episodio que despublicamos recientemente de periodismo, que es como para mí una burrada haberlo publicado. Ajá, Pero, pucha, como que ese es el juego que estábamos jugando. Como que si uno aprende en público, se expone a aprender en público. Y esa línea para mí nunca estuvo claro. ¿Hasta dónde dejamos de leer? ¿Hasta dónde vivimos con las burradas, sabiendo que esto no es ni periodismo ni divulgación científica? claro. Y entonces yo sentía como que hay dos extremos de esa conversación y ninguno me gusta. En el extremo de acá está esta idea de tenemos licencia para ser imbéciles porque esto es un podcast de una pareja y, o sea, como que el que quiera quejarse de que no tenemos buena información, pues jódase, porque estamos en una sala de un apartamento grabando y entonces tenemos licencia para hacer burros. Ese extremo no me gusta, como no me gusta no tomarse un poquito en serio la idea de que si voy a decir algo, eh, pues quizás de dónde fue que sacaste esa información Mm, y entre más alto era el número de descargas de cada episodio, pues más presenté la presión. Mm, responsabilidad de, oye, ¿en serio esto es verdad o no? mm. Pero del otro extremo, que está esta idea de esto es un proyecto editorial, cuasi periodístico, o lo que sea por el estilo, y tenemos que tener fact-checking y toda esta vaina. Eso tampoco me gusta porque siento que era como violentar la naturaleza real de que en efecto estamos en la sala de un apartamento en un proyecto que no nos da plata para vivir y que nuestro supuesto fact-checker somos nosotros mismos, que de entrada es una violación de los principios periodísticos. Entonces como que tampoco me parece saludable someter a cosas de internet al estándar de un podcast que sí tiene financiación y que sí tiene Claro, equipo. y cuando tú lo escuchas es como, sí, claro, súper razonable. Pero lo que yo quiero decir es que en la larga lista de dificultades que tuvimos en llegar a nuestra receta, nunca encontramos el punto en el que queríamos estar. Y fue una discusión constante donde muchas veces no la tomamos muy a pecho, incluso como orgullosamente, e incluso peleamos. Claro, Y peleamos, donde ya es como, y además dejaste la media tirada. Como que- de donde se mezclan las peleas. Sí, es como, dude, es un podcast. Claro, entonces tenemos los episodios tipo 2017 que salían cada 15 Claro. días o cada mes. Son episodios donde estábamos mucho más frescos con la grabación, pero mucho más
adoloridos al momento de darle play y reproducirlo Sí. como tiempo después. O sea, Sí, uy, 2018, 2019 la cosa empezó a cuajar. pero espérate porque lo que quiero decir es como los dos puntos de insatisfacción. O sea, en 2017 tener muchos episodios publicados con la frecuencia con la que nos gustaría, pero muy dudosos de si lo que estamos publicando está bien, de si deberíamos hacer seguimiento, como muy inseguros del formato que está ahí. Y luego, mucho más tarde en el tiempo, digamos 2019, 20 o lo que sea, mucho más contentos con la estructura de los episodios y lo que es el formato y lo que es la investigación y todo, pero uno cada 4 meses porque involucraba demasiado desgaste emocional llegar a ese punto. Entonces también había insatisfacción. O sea, cuando decimos que nunca encontramos la fórmula, es nunca encontramos la fórmula. No, y bueno, 2018, 2019 la cosa empezó a cuajar, ya como que, o sea, aquí Penélope me puede ayudar a mirar las estadísticas, pero creo que ningún episodio bajaba de 5.000 descargas, que eso ya era como, En 2018. sí, y 2019. Si este es mi último día de trabajo, me rehúso a buscar métricas de episodios viejos. El caso es que en esa época en la que empezó a cuajar también ocurrieron otras cosas. Tú y yo nos fuimos a vivir juntos, Ujú. ya formalizamos esta cosa. O sea, había más peleas potenciales de convivencia. Total. Yo conseguí un trabajo que para mí era soñado, que es trabajar con radio ambulante, y fue como, wow, puse el pie en radio ambulante. Y ahí fui a Estados Unidos con frecuencia, es un trabajo muy demandante y exigente, y también como que me rascó esa piquiña de trabajar en podcast. O sea, haciendo un poco de introspección, yo trabajaba en publicidad, trabajé en una startup, trabajé en oficinas que estuvieron bien, pero no me satisfacían lo que yo realmente quería, que era trabajar en podcast. Y un poco cosas de internet sí me rascaba esa piquiña, hiciera ese espacio. Al trabajar en Radio Ambulante, que ya era una productora de podcast, reconozco que mi interés hacia cosas de internet cambió. Ujú. Creo que ahí fue cuando caí en cuenta que esto era un proyecto de pareja. Ok. Y yo reconozco que bajé la atención al proyecto. Y también empezó a crecer en mí un sentimiento profundamente injusto de que cosas de internet era como de segunda categoría por ser de conversaciones y Ujú, por de pronto no ser periodístico. ujú, Entonces, como que en mi mente hay dos tipos de podcast, los que tienen guión súper producidos y los que no. Y en ese sentido yo sentía como, no, pues cosas de internet es como mi proyectico de niña chiquita. Porque este otro podcast en el que yo trabajo con periodistas en todo el continente es otra cosa. claro, Y claro. lo es, o sea, son escalas distintas, pero no sé por qué creció en mí como un sentimiento de vergüenza, que ahora me da vergüenza sentir. Sí, y además motivo de muchas peleas, porque yo También, sentía como, ¿cuál es nuestro podcast favorito? Hello Internet. sí, Y porque si lo más, o sea, lo que más nos ha emocionado escuchando son dos sí. personas hablando sin guión, pese a que hemos escuchado podcasts muy buenos, No, o sea, no, o como sea, Serial, nosotros hemos escuchado cosas asombrosas y aún así, Hello Hello Internet Internet, siempre sale o de sea, se primero en la acaba lista. Serial y yo no quedo con Tusa. Se desaparece Hello Internet y yo 4 años de, no han publicado episodio. Exacto, entonces yo también me peleaba contigo por eso, porque Yo te entiendo, pero pues mis sentimientos, el corazón quiere lo que el corazón siente, sí, no sé. total. Óyeme, sobre ese punto, em, algo que recuerdo, pero con cariño y alegría, fue el episodio de como cuando empecé a trabajar en Radio Ambulante, el de ¿Cómo cómo conseguir trabajo en radio ambulante? eso me pareció una experiencia como súper asombrosa. Ahí logramos, ahí subimos de nivel editorial, en edición, perdón. Sí, no sé, pero y además también siento que algo que sí salió muy bien del podcast era que aprendimos a narrar el proyecto. Que Aprendimos a narrar sí, qué es lo que estaba pasando. O sea, eso que estamos haciendo en este episodio final, sí, creo que es el resultado de haber hecho en distintos momentos como, como el trabajo de decir, entonces, yo estoy trabajando en una agencia de publicidad, ahora estoy trabajando en una ONG, ahora estoy trabajando en Radio Ambulante, y Santi está en Magic Markers, y estamos tratando con este podcast de lograr X y Y cosa, y como narrar cómo nos vamos sintiendo y qué está pasando, porque si bien no éramos muy transparentes con el hecho de ser pareja y cuando estábamos peleando en modo pareja, sí éramos muy transparentes en nuestras inquietudes, inseguridades, proyectos, apuestas, fracasos, y eso me gustaba un montón y creo que no hay mejor versión de eso que
La de cómo conseguir trabajo en Radio Ambulante. La metanarrativa, que aún hoy cuando yo hago asesorías a podcasts, recomiendo mucho como hablar del tema que quieren hablar y en su construcción de comunidad, narrarse como actores. Total, obvio, hay una paradoja, hay un lado negativo de la metanarrativa y es que como empezamos a paralizarnos con la producción de episodios, hay un punto en donde solo hay metanarrativa. Seguimos bloqueados, no tenemos plata, seguimos bloqueados. Como que Bueno, lo ideal hubiera sido, no sé, 5 episodios de contenido duro y puro y un sexto episodio de metanarrativa. ¿Qué ha pasado con la vida laboral de cada uno? ¿Qué van los proyectos personales? Y hubo puntos donde era como, por ejemplo, ahorita, el episodio anterior que publicamos a este era yo anunciando que tenía un canal de YouTube. sí, y es como, y luego vamos a publicar. Y además, Y luego qué frustración que grabamos un episodio de inteligencia artificial. 2 episodios de inteligencia. grabamos, hicimos mil vainas. Ahorita hablamos del apocalipsis. Bueno, Pero el punto es, me encanta la metanarrativa de cosas de internet con el mini asterisco de que, claro, si uno no está publicando suficientes episodios sobre internet, entonces se vuelve un poco ya cómico. Otra vez nosotros aquí aclarando en qué vamos. otra vez mi tía, sí. El dato que les tengo de risa y llanto. De los últimos 9 episodios de Cosas de Internet, 5 hablan sobre las dudas y los proyectos de Santi y Laura, incluyendo este que están oyendo. Y ya para el 2020, cuando empezó la pandemia, para mí el 2020 fue el principio del fin. Ajá. Y en retrospectiva, fue un fin cantado. Porque yo renuncié a mi trabajo en Radio Ambulante y dije, voy a apostarle a cosas de internet, voy a poner mis ahorros aquí y esto o triunfa o fracasa. Y yo honestamente pensé que iba a triunfar. Y ahorita que han pasado 4 años, pues la historia es distinta. Hablemos del apocalipsis. Sí, total. Y El apocalipsis, ¿no? El apocalipsis. ok, me gusta poner, o sea, Génesis, Apocalipsis, me gustan esos términos para nuestro episodio. Pero Ay, entonces, le pegué al micrófono, perdóname. como, cuéntame de ese fracaso. Yo me acuerdo que tú en varias ocasiones querías incluso compartir con los oyentes cómo fue esa experiencia de haber apostado. Sí, yo creo que la fórmula es, contemos varias historias y cada cual sacará sus conclusiones. Ok, La primera historia es, o sea, quienes son Patreons de cosas de internet ya saben esto. Pero con los cambios emocionales de la pandemia, juntos llegamos a la revelación que cosas de internet tenía todo para otra vez escalar. Ahí ya teníamos varios miles de oyentes, que es algo, pues como una herramienta que tú tienes, algo que tú tienes en un proyecto de divulgación. sí, ya teníamos como 15.000 descargas por episodio y eso no es que sea mucho, pero es suficiente para uno decir estamos a 2 peldaños de un podcast exitoso. Sí. No teníamos dinero suficiente, pero yo pensé, tenemos el potencial de recaudar dinero y qué alegría tener un sueldo de cosas de internet después de años camellándole, ¿no? Ajá. Yo tenía mucha más experiencia en podcast y tú en emprendimientos y ya teníamos como esta cosa de no publicar episodio y cada vez más trabajo volverse a subir a la bicicleta a pedalear. Entonces era como, no, hay que dedicarle tiempo y publicar. Ajá. Y en mi cabeza, si nosotros publicábamos con más frecuencia, esos oyentes nos iban a escuchar, íbamos a poder monetizar esa atención y el concepto que teníamos, e íbamos a poder no solo potenciar el podcast, sino también llevar una vida de pronto más creativa y como de más producción, investigación, aprendizaje. Se sentía como que teníamos todo para triunfar, excepto tiempo. Sí, y creo que ese diagnóstico no era tan equivocado. Yo sí creo que hay una realidad paralela en la cual Cosas de Internet pudo haber sido un proyecto autosuficiente y publicar seguido y Sí. bla, bla, bla. Y ahí hicimos un plan, Ujú. hoy, que era publicar episodios con más frecuencia, robustecer Patreon, lanzar una tienda, hacer una encuesta para entender qué era lo que realmente valoraban las personas, si era lo mismo que nosotros o no, y vender publicidad. Lanzamos un newsletter, lanzamos una tienda, pero también me dio mucho miedo producir. Ahorita lo describo como miedo, pero en esos momentos en los que necesitábamos que yo editara o investigara con eficiencia o te propusiera grabaciones, me paralicé.
Entonces, más bien me distraía haciendo lo que sé hacer, que es vender un patrocinio, o haciendo lo que más sabía hacer, que era otras cosas. Si sabes, este refrán de cuando uno se le pierden las llaves es más fácil buscarlos donde sí hay luz. Eso. Y yo estaba con una pareja, o sea, te lo digo aquí como con franqueza, que estaba en crisis. O sea, tú estabas, como que en ese momento no fue claro para mí, pero a ti no te cabía cosas de internet, Ujú. porque tú estabas dirigiendo una empresa que estaba, Colapsando. gracias, no quería ponerle el adjetivo yo. Sí, colapsando y no solo colapsando económicamente, sino también colapsando en términos de comunidad. La vida que yo tenía concebida en torno a Magic Markers era una en la cual yo me levantaba por las mañanas y visitaba la oficina y me veía con amigos y eran las mismas personas que luego habrían de estar en un cumpleaños o alguna cosa por el estilo y tomábamos polen, nos reíamos mucho. Y con la pandemia y este modelo de trabajo remoto, como que se exacerbaron también no solo los problemas económicos, sino las distancias entre qué es lo que nos une y a qué nos estamos conectando en una videollamada a compartir información funcional de este proyecto se entrega a tal hora de tal fecha, como que era una distancia muy fría y lo único que lograba penetrar esa frialdad o esos muros eran los dramas de oficina, de que Pepito le dijo Menguanito y Menguanito se puso bravo porque no sé qué. Entonces era como una decepción muy grande con la forma en la que el proyecto y mi vida estaban alineados ahí. Y cuando Y íbamos a tú grabar estabas cosas de viviendo internet, eso ahí al lado mío. y yo también tuve pues un duelo personal. Ya casi iba a llorar. Pero entonces yo también siento que, primero, yo no fui lo suficientemente astuta de entender que lo más importante era hacer episodios. O si lo entendía, no lo hice. Sí, porque lo dijimos en voz alta 70 millones de veces. O sea, Pero no cuando lo alguien... hice, me intimidé y no lo hice. Pero quiero resaltar que hay un abismo entre saber y poder hacerlo. Y cuando alguien nos escribía en los comentarios como, ay, les tengo una idea. ¿Por qué no publican todas las putas semanas y les va a ir bien con el proyecto? Es como, gracias, Einstein, la hemos considerado. Pero hay temas profundos que no nos están permitiendo grabar y publicar a un ritmo que sea medianamente normal. Claro, eh, luego preparando, como tratando de como entender este viaje, noto que igual hice mil cosas, Sí, pero también como, pucha, donde había luz. claro. Y el bloqueo que tú estás explicando no es contradictorio con esas. O sea, todo es verdad al tiempo. Es Sí, verdad que nos esforzamos un y sí, montón. y hubo un punto donde llegaron varias personas a Patreon y mil gracias a las personas que llegaron, pero con eso podíamos cubrir, por ejemplo, un tercio de nuestra renta, eh, alquiler del apartamento donde vivíamos juntos. Entonces, igual no era suficiente y a mí me empezó a dar ansiedad de dinero, que luego habría de saber que es uno de mis temas a trabajar en terapia. Pero claro, entonces yo como consultoría, agarro la consultoría. Conferencia, yo no sé qué, agarro la conferencia. Como todo lo que era plata, igual yo empecé a agarrarlo porque me dio ansiedad financiera. Claro, y entonces cosas de internet que era la apuesta y la prioridad pasó a un tercer plano, Sí, pero también es fregado vivir ese momento. O sea, sí. te entiendo y yo lo vi y para mí, perdón que lo diga, para mí era un poquito claro lo que te estás diciendo, como lo de la ansiedad con la plata o lo del el bloqueo al momento de producir, porque uno tiene la ventaja de que en el otro es más fácil ver las cosas. Claro, Pero también te entiendo cuando dices como no podía. O sea, o sea, tú llevas en terapia muchas semanas hablando de esos bloqueos y ahorita te veo, bueno, eso es un salto al futuro, pero te veo desbloqueada en producir, en editar, en grabar, en tomar fotos, en sí. de todo. Pero entonces ahí lo que empezó a pasar es que yo como que me fui alejando de ese plan maestro de hacer que cosas de internet triunfara y me dio mucho dolor, creo que todavía está ahí, y mucha, o sea, yo le puse mi corazón y yo de verdad me imaginaba con nitidez un futuro en el que cosas de internet eran autosostenible y próspero como di tú, se regalan dudas. Y fue muy doloroso para mí ver que el resultado de esa apuesta fue perdiste. Apostaste a rojo y salió negro. Pero esto no es fruto del azar, esto es fruto de tus acciones. Claro. Perdiste porque hiciste las acciones que no eran.
Y claro, uno puede luego como escribir sus acciones y examinarlo como si le estuvieran pasando a un tercero y aprender de sus fallas y, ¿no? Como todos esos discursos que hay por ahí, pero en el fondo, 2021, tú y yo nos mudamos de casa a un apartamento divinísimo, como el apartamento de los sueños, con una pareja preciosa, tú, y un dolor en el corazón, y yo no podía expresar en palabras ese dolor, pero sí era algo que cargaba, y cada vez que íbamos a grabar un nuevo episodio, yo no lo tenía dentro de mí. Claro, total. Y eso solo alimentaba el fracaso, No, total. Y porque yo un me podcast que siento, no publique episodio, ¿qué es? total, y yo me siento ahí también muy triste porque como yo, por ejemplo, veía que le estabas invirtiendo mucho tiempo a, digamos, la tienda y no Sí, a la producción, te lo trataba de señalar y lo que hacía era como reforzar eso que me estás contando. O sea, en mi cabeza es como, "Oh, quizás Laura no se ha dado cuenta de que si le invierte más tiempo a X en lugar de Y, va a salir, mejor dicho, era muy torpe de mi parte y poco empático con todo lo que tú estabas viviendo, como meterte un poco más de presión en decir como, ¿por qué no estamos produciendo episodios? sí. Y hasta hoy es como, ¿por qué no estamos produciendo episodios? ¿Por qué no estamos produciendo episodios? Porque yo no estoy produciendo episodios. Y yo tampoco, porque yo también al principio estaba súper abrumado por Magic Markers y luego logré salirme de Magic Markers durante 2 años, o sea, y recibir plata durante ese tiempo. Y sacarte ese chicharrón porque a ti ya te estaba pesando Sí, o mucho sea, esa Bruja se empresa. encargó de Magic Markers y Cristian y yo como socios recibíamos una especie de Dividendo. mensualidad. Sí. El hecho es que yo estaba pseudo pensionado y de repente tenía un montón de tiempo y quería como sacar mi canal de YouTube y aprender a tocar piano y un montón de cosas. Y en esas circunstancias también me costaba mucho trabajo sentarme a editar un episodio. Y por ejemplo, una cosa que me pasó varias veces es esta típica trampa que es escuchar la grabación que tenemos, empezar a editarla, invertirle, no sé, 6 7 horas a la edición y empezar a sentir como it sucks. Esta frase que nosotros habíamos Sí, que escuchado. pasó, it sucks, it sucks, it sucks, it's done. Sí, pero Apesta, 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 terminado. sí, pero no, nunca ha terminado. O sea, apesta, apesta, apesta y no poder cruzar el umbral hasta que sale algo que sí nos hace sentir satisfechos, sino apesta, apesta, apesta y ya sé qué es lo que nos hubiera gustado haber grabado y te propongo que volvamos a grabar y otra vez El vuelve, ciclo de empieza tortura. Nos y sentamos, otra vez volvemos a grabar. renegamos, yo quiero leer más, tú no quieres leer más, tú me explicas demasiadas horas, yo te digo que no, hagas eso. Sí, total, total. A mí me dan inseguridades, entonces luego no quiero hablar de nada porque siento que la va a cagar porque soy bruta. Y luego tú te frustras y yo me frustro y luego peleamos y Exacto. Entonces, perdón. pero todo ese ciclo era como estoy enfrente de la edición y tengo de repente una mamera profunda de terminar de editar el episodio. Y no puedo explicarme esa mamera de una forma distinta a la grabación no está bien. Hay algo que no estamos logrando hacer bien en la grabación, como en la actitud, en el flujo, en lo que sea. Entonces veía la grabación y alcanzaba a sentir como el oasis en el desierto, como que sí voy a llegar, que era, volvamos a grabar y ahora sí va a salir bien porque ya después de haber escuchado tantas horas la grabación fallida, tengo muy claro qué es lo que no nos salió bien y podemos volver a grabar y la rescatamos. Y volvemos a grabar y otra vez algo se nos, o sea, otro tropiezo distinto y entonces ahora tengo dos grabaciones, ambas con sus distintos tropiezos y ambas me dan mamera escucharlas y como que está poco, ¿cómo hace uno para recuperar como ese estado de flujo y el amor con el proyecto? Habiendo fracasado, porque ya había Claro, pasado como un año y medio desde la gran apuesta, y aunque no lo hablamos, creo que ambos lo sentimos. sí. Y ¿sabes qué nos pasó? Que me parece súper triste. Empezamos a entrar como una dinámica de ping-pong un poco chistosa que era como, digamos, yo escucho el episodio y hago un primer corte. Y es tortura, o sea, estoy pasando muchas horas editando y tú me estás presionando. O sea, en ese momento como el ping-pong está Lo en mi siento cancha, mucho, no, está bien, Santi. no te preocupes. Entonces tú estás como, bueno, ¿qué hubo por Santiago? O sea, y si yo estoy haciendo algo distinto a editar, es como, Así tú tocando piano y yo, te marica, de puta vida. toca editar ese episodio, carajo. Sí. Entonces, presión de tu parte. Y luego yo termino el primer corte y a ti te toca escucharlo y sacar notas y comentarios.
Y tú, ahora la del bloqueo eres tú y yo soy el que te está diciendo como, ¿De Laura, verdad necesitas ver otro episodio de esa serie? Sí, o sea, llevamos 3 meses sin publicar, o sea, cualquier tipo de frase que genera presión hacia ti, como de, por favor, ponte las pilas y escucha el episodio para tener notas para poder editar lo que venga. Mm, Entonces se volvía como una especie de ping-pong macabro, en donde si la pelota está en tu cancha, yo te puedo presionar, pero cuando está en mi cancha me siento triste y no sé cómo editar y la presión es como, sí, es verdad, la presión está, pero no sé qué hacer con ella. mm. Y bueno, ahí yo ya estaba de regreso trabajando en Radio Ambulante, esta vez con un nuevo título más elegante. Claro, que ese regreso fue también la presión económica te tumbó, o sea, como intentaste el modelo súper independiente. Sí, fue muy afortunado y bonito porque Carolina me propuso volver a Radio Ambulante medio tiempo. Sí. Entonces fue como muy afortunado que ellos me recibieran otra vez. Y por las tardes, lo peor de todo es que hacía cosas de internet, pero ahí Sí. ya como un perrito persiguiéndose la cola. O sea, como yo me pregunto, Santi, no sé si esto es muy privado, pero Dale, pues sí si algo lo sí, quitamos. sí, sí. ¿Tú crees que eso también tuvo que ver de pronto con un poquito el declive de nuestra relación? Sí, yo creo que ambas cosas estaban asociadas y es imposible decir cuál causaba cuál porque ya se vuelven como un círculo que se refuerza. Porque si está un poco mal nuestra relación, entonces es más difícil grabar y si es más difícil grabar, está mal nuestra relación porque nuestro proyecto de pareja no está funcionando tan bien. Mm, Entonces, como que a nivel de titulares y de intuiciones, sí, creo que hay un temota, pero a nivel de afirmaciones claras, ya 20.000 sesiones de terapia después te cuento, pero Porque yo siento que ahí sí, había algo, o sea, claro. ahorita pienso que estamos en esta casa que es como la mejor casa en la que yo he vivido en toda mi vida. Divina, a mí me gustaba bastante. Ya decorada con nuestras cositas, le entraba el sol como era, ¿no? Como que una casita linda, ¿o no? Sí, Una total. casita linda, de pareja linda. Y en paralelo, todas estas dificultades para grabar episodios de cosas de internet. Y ahí tú perseguiste como tú, no, voy a lanzar mi canal de YouTube, voy a aprender a tocar piano, te subiste a ese bus y yo dije, pues voy a trabajar medio tiempo en radio ambulante y además voy a buscar la manera de aprender en Estados Unidos. Tan, tan, tan. Y entonces ahí me postulé a unos fellowships, todos me rechazaron, 4, re doloroso. Incluso nos presentamos con cosas de internet al Google Podcast Creator Program y también nos rechazaron. Rechazan un montón de gente, pero ese rechazo me dolió más. El último clavo en el ataúd. El último clavo en el ataúd me dolió un resto. Estaba triste. ¿Cuál fue el final entonces? El principio del fin. O sea, un fracaso rotundo. Sí, sí, sí. En mi caso en particular, estaba triste y quería como cambiar mi vida para no estar en ese lugar de tristeza. Ajá. Un lugar muy extraño para mí porque materialmente tenía todo lo que se supone y aún así, no sé. Y Entonces, te puedo hacer una pregunta rápida. ¿Esto lo estás pensando después de haberte postulado a los fellowships que te rechazaron o sí, antes de después de haber? haberme postulado a los fellowships que me rechazaron. Porque los fellowships también hubieran sido un cambio de vida brutal. Sí, pero esos 4 rechazos, ayayay. Y luego, pero yo seguí mi vida. Ajá. Y luego meses después fue como, bueno, y terapia. Fue como, reconozco que estoy ayayay. Ajá. Entonces, charlamos contigo y yo decidí postularme a una maestría en Nueva York para reubicarme en esa ciudad que ha visto nacer tantos podcasts y profundizar y mejorar mis habilidades haciendo ya no solo podcast, sino periodismo en audio. Ujú. Entonces, el proceso de postularse a una maestría en el exterior, de buscar la beca, de buscar la financiación, eso es un chingo de horas. Y en mi vida, entre mi trabajo y mi sueño, porque se volvió el sueño, ya como que cosas de internet iba quedando en un tercer, cuarto y quinto plano, ya no había tiempo para eso. Ujú. En tu caso, ¿qué ocurrió? Una mezcla de todo lo que hemos hablado. Ocurrió por un lado que Magic Markers, no sé si exactamente en ese momento, pero estaba a punto de ocurrir que Magic Markers
se metió en una crisis económica muy brava y esa Mm. situación en la que estábamos, en donde Bruja era el gerente y nosotros estábamos por fuera, se acabó. Me tocó Mm. volver, le tocó volver a Cristian, nos tocó pasar una crisis fuerte que hemos más o menos logrado superar en estos meses. O sea, números rojos, rojos, rojos sistemáticamente. Sí, o sea, esto está sangrando plata y nos toca volver a trabajar y meterle plata incluso, echar gente, o sea, no fue nada fácil, pero no es sobre eso este episodio, entonces simplemente voy a decir, crisis horrible de Ese Magic fue Markers. otro fracaso Sí, paralelo. sí, otra historia distinta. Sí. Pero ni siquiera lo termino de explicar del todo, porque como habíamos pasado este periodo de tristeza de no haber logrado que el plan funcione, yo también tenía un dolor en el corazón y es que no estábamos disfrutando hacer cosas de internet. Sí, eso es lo más triste. Porque a mí me encantaba grabar contigo y me encantaba editar los episodios, pese a que era difícil y nos tocaba trasnocharnos y demás. Y cuando por fin estábamos en una situación relativamente como bien planteada para eso, o sea, Ya teníamos un vivía- concepto mejor, teníamos más buen concepto, oyentes, tú. yo tenía tiempo libre, estábamos con el estudio en la casa listo para grabar el día que quisiéramos, Dios, pero no estábamos disfrutando las conversaciones y no qué estábamos encontrando charrera. esa forma de gozarnos del proyecto. Qué Entonces, paradoja. sí, total. Entonces, sin gozar el proyecto y con distintas crisis y distintos intereses en el horizonte, pues lo que naturalmente pasó en mi caso es lo mismo que tocabas de decir. Cosas de internet pasó a nivel 5 de prioridad o 6 o lo que sea, y había otras cosas más prioritarias en mi vida, como tocar piano o cosas que evidentemente no deberían ser más importantes que un proyecto así de cercano al corazón, pero después de todo lo que acabamos de narrar, por distintas razones llegaron a hacerlo. Y en paralelo el ping pong. Y en paralelo el ping pong y toda esta vaina, entonces tú luego El te ping pong pusiste tortuoso. en modo, me voy a estudiar una maestría. Bueno, la gran noticia es que me seleccionaron para estudiar una Sí, maestría. lo lograste, sí, sí, sí. Y yo no sé, pero para mí, ¿cómo? ¿Qué? Me becaron para ir a Nueva York a estudiar y a mejorar produciendo audio. Como gigante. Y no solo gigante, o sea, yo sí quiero enfatizar el hecho de que unos meses, habiendo terminado el primer semestre, estás produciendo sin bloqueos, o sea, estás superando cosas que parecían poder ser un bloqueo por años. O sea, yo siento que has logrado una transformación muy profunda y muy importante relacionado justo con todas estas dificultades que estábamos charlando. O sea, sirvió el plan, siento yo. Sí, sí, porque en mi primer semestre me pusieron a hacer visualizaciones de datos y hágale, audios, uno cada semana, hágale, video, hágale, escritos cada 2 semanas, reportear, fact-chequear, tarara. Y sí, claro, yo miro las piezas que entregué, ninguna está publicada, pero yo miro las piezas que entregué a mis profesores y es una producción alta sí, de contenido, de periodismo. Ajá. Y de no bloqueo y de dejar de dudar de ti misma y de superar trabas que no son fáciles de superar. Ujú. O sea, a mí me parece que amerita ser mencionada esa noticia porque creo que en la medida en que puedas fluir por ese lado creativo, la maestría se confirma como una decisión muy buena. Yo siento bastante esperanza de lo que puedo hacer en el futuro y creo que entrenarme ha sido una gran parte y creo que Nueva York para mí es un lugar de mucha felicidad y desde esa alegría logro trabajar y hacer cosas que antes me sentía incapaz de hacer. Pues te felicito. Pero en el lado triste de las cosas, habiéndote ido a Nueva York, nosotros intentamos una relación a distancia y no nos funcionó. Que era medio predecible que no iba a funcionar. Las relaciones a distancia son difíciles. Lo intentamos, no funcionó. Y eso para el proyecto de cosas de internet definitivamente fue el último clavo porque nosotros hasta hace unos meses estábamos en el discurso de estamos en una pausa. En algún punto, Llevamos Laura, 1 año sin publicar, pero esto es una pausa. esto es una pausa. En algún punto tú te vas a estabilizar en Nueva York y vas a sentir como otra vez las ganas de grabar. Vamos a encontrar la fórmula para grabar remoto. Tú te habías llevado un micrófono a Nueva York pensando en este podcast. Es más, va a anclar nuestra relación. Tener una relación a distancia es difícil, pero si uno tiene un proyecto de pareja, te ayuda a seguir, a continuar con ese vínculo. Sí. Y no llegamos ni a la primera de las grabaciones y fue como, ya. O sea, Se en nos el momento en acabó. que terminamos la relación fue como, ¿y qué queda del podcast? Pues que se acabó también. Y entonces, enos aquí en esta grabación. Cerrando todos los ciclos al tiempo. Ay, no. Necesito pausar porque
Santi, ¿cuál es el final de este podcast? Una videollamada contigo en otra ciudad en la que leemos los créditos. Tú estás en tu casa, en Bogotá, Ajá. yo en la biblioteca, en Brooklyn, y vamos a agradecer a todas las personas que podemos mencionar que hicieron parte de este viaje. Entonces, Javier Martínez, que compuso la música. Diantres y Manequinaco crearon nuestra identidad visual en momentos distintos del podcast y además ambos estudios de diseño nos ayudaron a hacer unas camisetas muy lindas. Sebastián Payán participó en la edición de los primeros episodios. Y Levi Sharp nos enseñó sobre ingeniería de sonido con plata del Centro Internacional para Periodistas. De ahí fue que sacamos Sonido Grandioso. Indira Pérez, Carolina Giannini y Sandy Angarita fueron esenciales para proyectos alrededor de los episodios, como la tienda, el newsletter y pues declarar impuestos. Gracias también a las marcas que se aventuraron a patrocinar episodios como Servia Entrega y la tienda del café. Y también muchas gracias a nuestros amigos podcasters, que son un montón, no los puedo mencionar a todos, pero a esa comunidad que se fue formando, muchas gracias, en serio. Al final del camino hicimos una alianza con Data Sketch, que es un medio de comunicación, también un café delicioso en Bogotá y una tienda donde pueden comprar las últimas camisetas del proyecto que quedan disponibles. Sí, yo dejo la información en la descripción del episodio. Bueno, y finalmente, gracias a nuestras Las mamás. Casi le dimos al tiempo. Es común agradecerle a las mamás por toda la ayuda. En nuestro caso tenemos ejemplos muy concretos como ellas contribuyeron. Dora, por mi lado, nos ayudó con cosas legales. Por ejemplo, Cosas de Internet es una marca registrada. Y Diana, con su ayuda fuerte y poderosa, nos mandó a mucha gente a escuchar este podcast. Además, queremos mencionar a los mecenas que, según nuestra sofisticada base de datos, apoyaron con más tiempo, con más dinero, con más recurrencia a lo largo de estos 7 años. Arrancamos con Carolina Guerrero, Jennifer Alshire, Alonso Verdugo, Miguel Vilá, Alejandro Gómez Dugand, Víctor H. Espinosa, Juan Sebastián Moreno, Emerson Erazo Peña, Jorge Ladrón de Guevara, Carlos Andrés Lepesqueur, María J. Aragón, Santiago Bautista, Alejo López, Mauricio Pérez Pérez, Hugh Newton, Jorge Armando Triana Malte, Joseph Doyague, Josué Morales Urbina, Daniel Monar Castañeda y Filemón Neira. Además, no se imaginan lo conmovedor. Históricamente, encontramos que más de 300 personas nos donaron voluntariamente a través de Patreon. y estamos muy agradecidos con todos ustedes, aunque no salgan mencionados en estos créditos. Pero en serio, gracias por ese apoyo. ¿Qué queda? Los oyentes, toda la gente que escuchó cosas de internet, cuyos nombres no conocemos, es un cliché muy grande decir que lo que voy a decir, pero es verdad que nada hubiera sido posible sin ustedes. Cada persona que nos dejó acompañarles en su vida, que dejó comentarios, que se inspiró, que simplemente puso tiempo y atención en cosas de internet. Muchas, muchas gracias. Chao.